Capítulo 3. Tutorial, primera aventura. La cueva apareció abruptamente en medio del bosque más allá de la aldea. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Nadie en la aldea lo recordaba. Parecía como si llevara toda la vida y, al mismo tiempo, era como si la cueva hubiera surgido hace nada, en un destello. Tal impresión era común aquí en la frontera, que no había estado bajo desarrollo humano en mucho tiempo. Cada parte del mundo estaba en continuo cambio. Incluso entre los elfos no había nadie que conociera la geografía exacta de todos los lugares, y ahora, los goblins habían hecho un hogar en esta cueva. ¿Eran rezagados, supervivientes de la batalla de hace 5 años? ¿O solo salvajes criaturas? Nadie lo sabía. Lo que la gente sabía era que los goblins habían salido de la cueva, atacado la aldea, robado algo de ganado y finalmente, raptado a una mujer. Una historia común, pensó, incluyendo la parte donde alguien fuera al gremio de aventureros para dar una misión. Ahora, se enfrentaba a la boca de la cueva, ocultándose en el sotobosque, esperando intensamente a que pasara el tiempo. El sol había pasado su cenit y vagaba por el cielo. Pasó las horas antes del ocaso observando. Los goblins entraban y salían de su nido, sin signos de notarle. Los guardias no se tomaban su labor en serio, parados alrededor, parecía, por costumbre. Lo que llamó su atención fue la extraña torre que estaba justo al lado de la pila de desechos cerca de la entrada. No parece ninguna clase de trampa. Los goblins que vino yendo y viniendo portaban armas, entre otras cosas. Solo los observaba y trataba de respirar tan leve como podía. Recordó a su hermana diciéndole que era necesaria dicha habilidad para un cazador. Los ciervos eran animales asustadizos, si no pensaran que eres parte de la naturaleza, huirían. Su padre, por lo que se dio cuenta, había sido bastante bueno en esto, aunque nunca tuvo la oportunidad de verlo por sí mismo. Al final, el sol empezó a ponerse al oeste, y el cielo se tornó un color púrpura. Por alguna razón, los guardias habían desaparecido de la boca de la cueva. Deben haber vuelto al interior, es hora. Se levantó lentamente de entre las ramas, primero masajeando su rigidez en las articulaciones. Había esperado que el paseo desde la ciudad fuera suficiente para acostumbrarse a su primera armadura, pero no podía negar que era un poco pesado. Lo que era más, simplemente esperar todo el día era suficiente para endurecer el cuerpo. Quizás perderé las correas de mi equipo mientras descanso. Una vez relajó lo suficiente su rigidez, comprobó su equipamiento. Se levantó y bajó el visor de su yelmo, desenvainó y envainó la espada, asegurándose de que estuviera afilada. Los cuernos en el yelmo hacían su cabeza especialmente pesada. Su campo de visión era estrecho, y le era difícil respirar. Pero no tenía corjae para quitárselo. Tomó el agarre de su escudo atado a su brazo, haciendo algunas fintas de prueba. Sin problemas, salió de la maleza, con cuidado de no romperlas, y se acercó lentamente a la entrada de la cueva. No caminó con su manera desenvuelta de siempre, sino que, en su lugar, se movió con delicadeza. Pasó la extraña torre adornada con una calavera de animal, y luego se detuvo cerca de una pila de basura. ¿Debería encender la antorcha o no? ¿Y había algo que se le olvidara? Una fuente de luz delataría su posición a cualquiera en su campo de visión. Y aún así, el enemigo podía ver en la oscuridad y lo encontraría sin una antorcha. En tales circunstancias, no tener luz podía considerarse una desventaja. Tomó una antorcha de su bolsa de objetos y golpeó un pedernal sobre ella, pero se detuvo. Acababa de darse cuenta de algo que ya le había pasado antes. No puedo sostener una antorcha así. Tenía una espada en su mano derecha y un escudo en la izquierda. Era inconcebible que fuera sin su espada, y menos aún quería dejar su única defensa. Trató de soltar el escudo para sostener la antorcha, pero el exagerado ángulo de su muñeca le hacía difícil mover el brazo. Soltó un gruñido de frustración, maldiciendo su propia estupidez y tontería. Si su maestro lo hubiera estado observando, nunca habría sido capaz de vivir con ello. Pasó un rato pensando, mirando a la entrada de la cueva, y entonces se rindió. Antorcha en la mano derecha, escudo en la izquierda, espada en la cintura, y bolsa en su espalda. ¿Qué era una antorcha sino un palo de madera? Podría usarlo como garrote si fuera necesario. Decidió quitar el agarre del escudo cuando regresara a la ciudad, y entonces avanzó hacia la entrada. Por supuesto, admitió, eso sí regresó a la ciudad. Párrafo. ¿En serio no te crees afortunado porque te estoy enseñando? Que estás bendecido. Estaba bastante seguro de que esas eran las palabras que el viejo hombre Rea había dicho cuando había dado una patada al niño a la cueva de hielo. El niño cayó en la cueva, que estaba llena de desperdicios y comida vieja, el lugar más desagradable en el que había estado. Las viviendas Rea eran reconocidas como unos de los lugares más cómodos y agradables del mundo. Eso,
Al menos, era lo que oiría más tarde. Los Rías eran supuestamente un pueblo que vivía entre los campos, disfrutando de sus labores diarias y una clara falta de aventura. Eran alegres y tranquilos, dados a una cierta impulsividad. Bueno, siempre hay excepciones a la regla, y el anciano Rea era una. El Rea ignoró la tos del niño y cerró la puerta de madera de la cueva, barriéndola. Los realmente afortunados son los que pueden hacer lo que sea sin necesidad de que les enseñen. No había luces donde estaba el chico, así que fue engullido al instante en la oscuridad. Cuando finalmente estableció su respiración y miró alrededor suyo, no pudo ver nada en absoluto. Nada salvo un par de ojos brillando en las sombras. El anciano Rea se dio cuenta de que estaban centrados directamente sobre él, y tragó. No eres de esa clase. No puedes hacer nada. Incompetente, niño come mierda. Sí, maestro. El chico finalmente habló. Extrañamente, no pensaba que lo fueran a matar. Matar o ser matado, había aprendido sobre ello en la aldea. Pero sospechaba que el anciano podía matar sin pensarlo. ¿Crees que si te enseño, serás fuerte? El Rea sonrió. Antes de que el chico pudiera murmurar un sí, algo vino volando de la oscuridad y le dio en la frente. Se rompió con un crujido, un cálido dolor recorriendo el cráneo del niño. La sangre le goteaba por la cara, tropezó. La estocada lo derribó y luego se abalanzó sobre él burlándose de él. Estúpido tonto. Como si un insecto con un arma fuera algo más aparte de insecto. Era un plato, se dio cuenta el chico. Lo habían golpeado con un plato. Nunca había sabido que algo tan simple pudiera doler tanto. Utiliza todo lo que tienes. Prepara tu equipamiento. Si hay algo que quieres y no haces todo lo que puedes para conseguirlo. Ahora que lo pensaba, esa puede haber sido la primera lección que su maestro le haya impartido. Entonces, ¿de qué sirve estar vivo? Párrafo. Un acre olor golpeó sus fosas nasales en cuanto entró en la cueva. Basura podrida. Suciedad. Residuos corporales. El hedor persistente de la carnalidad. Estaba acostumbrado a todo. No serían un problema serio para él. La oscuridad, sin embargo, estaba resultando un obstáculo. Él tenía una antorcha, sí, pero la oscuridad era abrumadora. Su mente se llenó con pensamientos de lo que podría estar escondido en las sombras parpadeantes en el borde de su linterna. No podría ser, que se está ocultando. No había lugar para dudar de ese hecho. No debe olvidar dónde estaba, en un nido. Goblin. Si me esfuerzo a respirar por la nariz, ¿me acostumbraré al hedor? Los sentidos humanos son convenientes de esa manera. Se quedó quieto y calmó su respiración, luego deslizó un pie hacia adelante, comenzando su avance. Sería demasiado fácil perder el equilibrio sobre la tierra húmeda y el musgo que cubría la piedra. Intentó concentrarse en sus pasos, pero la oscuridad rápidamente comenzó a molestarlo. ¿Qué le esperaba por delante? ¿O arriba? La cueva en sí parecía cerrarse sobre él. Su respiración se volvió más superficial, más rápida. Tratar de prestar atención a todo a la vez lo estaba mareando. Toma una cosa a la vez. Murmuró para sí mismo, luego encendió su antorcha en la sombra de una pared de roca. Solo necesitaba derribarlos constantemente. No envuelvas el tiempo y el esfuerzo para hacer tu propia vida más fácil, eso es lo que su maestro habría dicho. Intentó controlar su respiración mientras escuchaba a sus alrededores, esperando no perderse nada. Además del sonido irregular de su propia inhalación y exhalación, detectó un leve zumbido en sus oídos. No sabía si era por el silencio o por su nerviosismo. Quería quitarse el casco y limpiarse el sudor de la frente. Pero por supuesto, no podía hacer eso. Parpadeó repetidamente, luego de repente miró a la oscuridad. Tal vez fue su imaginación. Entonces otra vez, tal vez no. Lanzó reflexivamente su antorcha a la sombra que se retorcía, justo en el lugar que se había movido de manera diferente del resto de la oscuridad. Gorob. Se levantó un grito ahogado. Todavía estaba vivo. Saltó sobre él y golpeó a otro entre sus ojos. Sintió una sensación de malestar desagradable, como romper una fruta, cuando el goblin expiró y sus sesos salieron volando. Ga. Él dejó escapar un suspiro rápido y fuerte. En el mismo momento, pensó que podría caerse, la fuerza saliendo de sus piernas. Se dio cuenta de que el chorro de sangre casi había apagado la antorcha medio rota. Pensó que sería mejor tirarla, pero de alguna manera no podía dejarlo pasar. Su mano simplemente no se abriría. Le temblaban la mano y los dedos, no importaba lo que hiciera, parecía que no podía dejar salir la tensión de ellos. Dio un chasquido molesto con la lengua, luego forzó los dedos de su mano izquierda para abrirlos, dejando caer la antorcha. La llama de la canaleta rodó por el suelo de la cueva, pero continuó ardiendo,
lamiendo el aire como una lengua. No fue nada. Nada, se dijo a sí mismo. ¿Qué significaba para matar a un goblin? Un goblin. Solo uno todavía. Solo uno. Pero se las arregló para matarlo. Comprobó de nuevo para asegurarse que estaba muerto, y luego buscó otra antorcha. Gog, bro. Abandonó la antorcha y desenvainó su espada en su lugar. Al momento siguiente, innumerables goblins vinieron volando hacia él desde atrás. Trató de girar y los barrió con su espada, pero la hoja fue derribada de su mano con un repugnante repiqueteo. Incluso cuando se dio cuenta de que había atrapado contra la pared, un goblin lo estaba golpeando, derribándolo. Su paquete de artículos hizo un fuerte sonido detrás de él cuando aterrizó, pero no tuvo tiempo para tomar nota de ello. Gror, un goblin, con una maliciosa sonrisa en la cara, le cortó con una daga que sostenía en ambas manos. La antorcha, casi extinguida en el suelo, aún daba luz suficiente para dejar que la hoja brillara levemente. Más lejos, otro goblin lo señalaba y sonreía perversamente. Voy a morir. Ak, por pura fuerza de voluntad, inclinó su brazo izquierdo, alzando su escudo al frente de su cara. La daga se clavó en el escudo y él lo sacudió lejos. Bro, los goblins no son físicamente fuertes. Con el arma fuera de su agarre, la criatura perdió el balance. Él inmediatamente arqueó su espada, empujando su abdomen hacia arriba y obligando al goblin a retroceder. No había tiempo que perder. Si un grupo más grande aparecía ahora, sería carne picada. El goblin que había tirado al suelo ahora estaba tratando de ponerse de pie, pero no estaba dispuesto a darle la oportunidad. La criatura jadeó cuando lo pateó en el estómago con el refuerzo de su bota, forzando la apertura de su abdomen y derramando las vísceras sobre el suelo. Luego bajó el pie, con un movimiento como si estuviera sacudiéndose la tierra, y aplastó su ingle. Gror. Su víctima gritó lamentablemente, mientras los otros goblins se esternillaron de la risa ante el infortunio de su compañero. La risa no duró mucho. El chico ya había tomado la espada que perdiera, embistiéndola sin piedad en la garganta del goblin. La criatura tosió, ahogándose con su propia sangre. Intentó aferrarse a la cuchilla. La pateó, sacando su espada. La sangre brotó a su alrededor. Tenía calor por todas partes, la respiración se entrecortaba, un dolor sordo en su cabeza. Su garganta hacía cosquillas, no quería nada más que tomar un trago de su cantimplora. Pero no había tiempo, podía sentir algo arrastrándose cerca. Se escuchó un ruido detrás de él en la oscuridad. Gimió suavemente y apretó los dientes. Al mismo tiempo, trató de pensar. No debe dejar de pensar. Era obvio que debía haber un túnel de emboscada detrás de él. Simplemente se lo había perdido. La pregunta era, ¿cómo habían notado su entrada? Él había entrado cuando no había guardias, y el primer goblin no había hecho demasiado ruido. Entonces, tuvo un destello de perspicacia y miró su equipo. Era flamante, reluciente, sin manchar. Cuero y acero, el olor, se dio cuenta tarde de eso. Los goblins estaban cerca de él. Comprobó su espada. Casi estaba libre de sangre y vísceras, pero la hoja tenía una pequeña brecha en el medio. Chasqueó la lengua, metió la mano en su bolsa de objetos, donde pensó que sentía algo extraño. Sin embargo, agarró la antorcha y la tiró al suelo. Atrapó la llama de la antorcha, encendiéndose en un estallido de luz. La iluminación reflejaba innumerables ojos amarillos brillando con odio y asesinato. Bro. Entonces lo engulló el caos. Se agachó, espalda pegada a la pared y alzando su escudo. Tomó su espada, confiando en la suerte para acertar cualquier golpe. No quería tener el mismo error de antes. Se centró en apuñalar a los goblins. Esta forma funcionaría: garganta, ojos, estómago, corazón. Los cortó con la espada, los atravesó, buscando lugares en los que pudiera matarlos de un golpe, pero él y los goblins estaban igualados en intención asesina. Rústicas dagas y lanzas alcanzaron sus brazos y piernas expuestos, dañándolos, brotando sangre. Los goblins, sin embargo, empezaron a meterse en el camino del otro, trepando unos sobre otros y dando codazos a sus hermanos. Una serie de feas discusiones comenzaron. Los goblins apenas conocían la palabra trabajo en equipo. En ese momento, todo lo que necesitaba era seguir apuñalando con su espada. Todo lo que no fuera él, era el enemigo. Eso hacía fácil las cosas. Así que apretó los dientes y siguió. Si perdía el brazo, estaría muerto, eso era todo lo que había. Sangre y grasa, carne y hueso,
Le molestaba la hoja por volverse cada vez menos filosa cada vez que la usaba. Tal vez hubiera sido diferente si fuera un luchador más logrado. Luego vino un gran golpe que anunció un cambio en la marea de la batalla. Más allá de la horda inmediata, había un gran y enorme goblin arrastrando los pies hacia la refriega. Un garrote descansaba sobre sus hombros, y avanzaba pesadamente como un hombre en su camino hacia el campo. Oh, casi parece un Hab, pensó, empezando a jadear. Un Hab-Goblin 3. ¿Había oportunidad de victoria? Sí, su cuerpo se movió mecánicamente. Era como meter una pelota de plata en la boca de una rana. La espada rotó en su mano hasta que la sostuvo en un agarre inverso. Simultáneamente, golpeó al Goblin ante él con su escudo, matándolo. Su maestro le había enseñado que si le rompías la nariz a alguien y seguías presionando, llegaría a su cerebro y lo mataría. Ahora barrió con su espada, dando su primer paso lejos de la roca. Lanzamiento, Gorov, un golpe crítico, 3 trasgo. La espada viró en el aire, pasando fácilmente sobre las cabezas de los goblins y aterrizando en la garganta del Hab-Goblin. Arañando al aire vacío, la criatura trastabilló, golpeándose contra el suelo. Patético. Agarró la daga en su cintura, girando su atención a los goblins restantes. Grog, GRG. Gorov. La panda superviviente de goblins estaba mirando en cada dirección. Se quedaron mirando sin ver el cadáver de su guardaespaldas, luego miraron al chico que tenían delante con su armadura y su máscara, y corrieron a gritar en la otra dirección. Dejaron caer sus armas mientras huían a la cueva, pero él no tenía los medios para perseguirlos ahora. Arrastrando su cuerpo maltratado y sangrante hacia adelante, se abalanzó sobre el Hab-Goblin que aún se movía. «Toma esto». Con ambas manos, agarró la espada que todavía estaba alojada en el cuello de la criatura y arrancó su tráquea con toda su fuerza. Se oyó un chasquido, y la hoja se partió en dos en el corte que había notado antes. El joven perdió el equilibrio, resbalándose en un charco de sangre. De repente, él quería desesperadamente una limonada. En sus manos, se encontró sosteniendo un mango y cerca de 2/3 de una espada. Se puso de pie inestablemente y le dio un swing experimental, lo encontró inesperadamente ágil. Esto es bueno. Al menos, era capaz de respirar de nuevo, miró a su alrededor. ¿Cuántos van? Era una carnicería. No había otra palabra para la imagen iluminada por la antorcha. Ahora que la pelea había terminado, comenzó a pisotear los cadáveres de los goblins muertos. ¿A cuántos había matado? ¿Cuántos habían huido? ¿Y cuántos quedaban? No tenía ni idea. ¿Cuántos goblins había en esta cueva para empezar? Mientras le llegaba tal pensamiento, sacudió su pesada cabeza lentamente de un lado a otro. Fuera cual fuera el caso, estaba claro que debería hacer, que tenía que hacer. Supongo que lo primero son primeros auxilios. Tomó la bolsa de objetos a su espalda. No hace falta decir que está exhausto. Le costaba respirar, su pulso volaba y su visión era borrosa. Sus nervios estaban al límite, y el torrente de sangre embotó sus pensamientos. Por eso no lo notó. «Gogr», el chico gritó. El goblin con la ingle aplastada saltó hacia él, blandiendo una daga. Cuando sintió que algo pesado chocaba con su espalda, ya era demasiado tarde. Intentó darse la vuelta, solo, para que su cabeza sufriera un violento tirón. El monstruo debe haberse agarrado a uno de los cuernos. HRR. Porque tú, GBGGB, casi pensó que su hombro izquierdo explotara. Le llevó varios segundos registrar que los goblins le habían apuñalado con la daga. Tosía sangre al ritmo de su pulso, manchando su yelmo. «Gra». Aulló, tratando de caer de espaldas contra la pared. Se golpeó contra la roca. Hubo un grito. «Goro», otro. «Goro», uno más. «Goro». Hubo un crujido seco, y de repente, el peso en su cabeza y espalda disminuyó. Incluso así, su cabeza colgaba en un ángulo terrible. El cuerno debe haberse roto. Se giró, usando su mano izquierda aún útil para agarrar el cuerno del suelo. Se acabó dañando la muñeca, porque aún tenía atado el escudo. Pero no le importó. Tenía algo que hacer. Se estrelló contra el monstruo retorciéndose en el suelo, empujando el cuerno en su garganta. «Gog». El goblin aulló y luego dejó de moverse. El chico se las arregló para sentarse, mejor dicho, colapsar, a su lado. Primeros auxilios. Eso era lo importante. Curarse. Aún había enemigos. No podía permanecer inmóvil. HRGH, pero su cuerpo se sacudió. Pensó que las heridas supuestamente arderían, pero lo sintió terriblemente frío. Se sacó la daga con la mano izquierda, pero su brazo se retorció y su boca se aflojó. Baba cayó por sus labios. Pronto entendió por qué.
Tomó la daga a la fuerza para descubrir un líquido viscoso e inidentificable fluyendo de él. Bien, HRR, veneno. Tiró la daga a un lado y rebotó por el suelo. Metió la mano en su bolsa de nuevo. Había comprado un antídoto. ¿Serviría? ¿Estaría? HRK. Todo lo que pudo sentir contra sus dedos fue una sensación húmeda, y el tintineo de unos pedazos de cristal. Pero no había botellas. Se rompieron, se sintió palidecer, y no fue solo por el veneno. Deben haberse roto cuando había caído en la emboscada de antes. Bueno, lamentarse no funcionaría ahora. Si regresara a la ciudad, no, a la aldea, ¿le sería de ayuda? Era imposible. Su cuerpo apenas le escuchaba, se sentía tan débil como si lo asaltara la fiebre. Si esto seguía, moriría. No había duda. En silencio, acercó la bolsa con mano temblorosa. Empujó el borde de la bolsa a través de su visor y lo sacó. Una mezcla de poción curativa y de antídoto se arrastró hacia su boca, lo lamió desesperado, como un bebé tomando el pecho de su madre. No tenía intención alguna de morir. Al menos, no hoy. Párrafo. El cacique gruñó enojado cuando fue interrumpido por uno de sus lacayos, con el rostro pálido y llorando. Intruso. 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 Le dio una bofetada al subordinado con su bastón y le dio una patada a su ahora silenciosa madre Gablin. Dime. Demandó. Él rápidamente le dio un golpe al lacayo. Él era inteligente de esa manera, parecía que un aventurero había entrado al nido, y sobre todo solo. ¡Qué estúpido! Él. Cacique se rió. Pronto moriría en una emboscada. Era una vergüenza que el novato fuera un hombre, pero los hombres eran aún útiles como comida. No era realmente tan malo. Eso fue lo que el cacique pensaba, pero se equivocaba. No solo el aventurero había frustrado el ataque furtivo, sino que incluso había matado a su vagabundo. El cacique llovió maldiciones groseras sobre el aventurero, golpeando el suelo con frustración. Le dio al lacayo otro golpe por buena medida. No estaba específicamente enojado porque sus secuaces habían sido asesinados. Pero no podía soportar la idea de su nido perfecto, a sus ojos, fuera turbado por este intruso. Idea por los que aún estén vivas. Gruñó, y el Gablin que había venido a avisar salió corriendo, ayudando. Que caigan maldiciones y ruinas sobre esos condenados aventureros. Obligarme a tomar a otra madre Gablin. Era adecuado para los Gablins que se pensara que, al ser débiles, eran siempre las víctimas. Aún así, en sus corazones, se veían a sí mismos como las criaturas más importantes del mundo, y eso era lo que les hacía tan profundamente incómodos. El cacique puso las espuelas a los 4 Gablins que habían vuelto con vida mientras buscaba batalla con el aventurero. Terminaría el trabajo él mismo. Sus seguidores no se conformarían con menos. Después de todo, la mitad de la razón por la que la existencia de un nido Gablin continuaba es por la desconfiada naturaleza del líder, la otra mitad eran los celos de sus seguidores. Si no tenía cuidado, los idiotas que lo rodeaban podrían interponerse en su camino. Y eso el cacique no pudo soportarlo. Por fortuna para él, se le reportó que el aventurero había sido herido en combate. Había un rastro de sangre punteada que se dirigía hacia la entrada, lejos de las pilas de cadáveres de sus compañeros morónicos. Lo que era más, las huellas sugirieron que el aventurero había estado casi arrastrándose. Estaba gravemente herido, no hay duda de ello. El cacique sonrió perversamente, hizo un gesto para animar a los demás. Discutiendo y quejándose, avanzaron, hasta que por fin llegaron a la boca de la cueva. El gran agujero dejó entrar la luz de la luna verde, todo el lugar se llenó con el brillo de la mañana. No había forma de que el aventurero escapara bajo estas condiciones. El cacique agitó su bastón, enviando a sus compañeros Gablins fuera de la cueva. En el momento en que lo hizo, hubo una bofetada húmeda, y 2 de los Gablins simplemente fueron eliminados. ¿Goro? ¿Qué había pasado? El jefe no estaba seguro al principio, pero pensó que algo grande había caído desde arriba. Era el cadáver del Gablin. En lo que se refería al jefe, el enorme taco era un montón de desperdicio sin valor que aún le estaba causando problemas, incluso después de muerto. Nunca se le había ocurrido al cacique que el aventurero pudiera arrastrar el cadáver a alguna parte y luego empujarlo hacia abajo sobre los Gablins. Gor, Kay, Grog, los 2 Gablins restantes, habiendo evitado por poco el desastre, se volvieron hacia el jefe con miedo en sus caras. Malditos inútiles sin cerebro. El cacique les dio a cada uno un golpe y los echó de la cueva. Inmediatamente, algo cayó y atacó a uno de ellos. Este algo era un aventurero, llevaba armadura y un casco. El cuerno en un lado de su casco estaba roto. Gor, el aventurero empezó golpeando su escudo en la cabeza del Gablin más cercano,
partiendo la cara de la criatura. Goror. Entonces se giró, capturando al segundo Goblin, que había caído tras él, con el filo del escudo en un barrido lateral. El filo metálico no era lo bastante afilado como para ser llamado hoja, pero era suficiente para dañar el pecho de criatura, haciendo que soltara un grito. El aventurero chasqueó la lengua cuando se dio cuenta de que había fallado al acabar con el monstruo de un solo golpe, luego saltó sobre él, clavándole el escudo en el cuello. Tráquea aplastada, el Goblin se sofocó durante los próximos segundos. Para el cacique, fue suficiente. Podrían ser estúpidos montones de excrementos, pero al menos habían servido para darle tiempo para que hiciera su hechizo. Ya estaba levantando su bastón, coronado con el cráneo de un animal y declamando una maldición incomprensible. El aventurero se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. En ese instante, un relámpago brotó del bastón. Párrafo. Era un relámpago. Él no se había dado cuenta de que tales cosas existían, goblins que podían usar magia. Se cubrió con su brazo derecho, no iba a sacrificar el izquierdo sano, y usó el cuerpo del Hobgoblin como escudo. Un destello blanco azulado golpeó contra el cuerpo, destrozándolo y haciendo un silbido mientras le quemaba el brazo. No, gritó, a tal nivel, no lo tomó como dolor, sino como una pérdida de sensibilidad, casi como si su brazo volara por el aire. De hecho, había sido arrojado a varios metros del cadáver del Hobgoblin. Un extraño sabor a medicina se esparció de su boca, y el sudor de repente cubrió cada poro. Rodó por el suelo, y luego usó su mano izquierda para ponerse de pie. ¿Qué hay del derecho? Bajó la mirada al brazo. No lo hubiera creído si no lo veía, pero aún estaba unido. Trató de moverlo, pero no respondió como esperaba, casi como si hubiera estado adormecido. Sin embargo, aún lo sentía. El dolor era difícil de describir, era como si en lugar de su brazo real, tuviera miles de agujas que semejaban ser uno. Y había más. Chasqueó la lengua. El Goblin ante él estaba alzando su bastón de nuevo. Ya se imaginaría luego que era esa criatura. Si su brazo derecho aún estaba allí al final de la pelea, se encargaría de ello. Tenía que matar al monstruo antes de que lanzara otro ataque. El cuerpo del Hobgoblin se retorció con un espasmo eléctrico, humo alzándose de la carne quemada. El cadáver le había servido de escudo, pero no lo había protegido del todo. Era muy obvio ahora. ¿Qué podía hacer entonces? ¿Qué equipamiento tenía a mano? ¿Qué opciones le quedaban? ¿Y qué camino tomaría? ¿Cómo puedo matar a esta criatura? Su mente trabajaba rauda, revisando las posibilidades. Desató la correa de la parte posterior de su escudo, sujetándolo por el asa. Gogogorogog. El cacique, el Goblin chamán, rugió las palabras del hechizo de nuevo, y un segundo relámpago retumbó en el aire. Su luz blanca azulada cayó en todos ángulos pero vino volando directamente hacia él. NNGH. Recibió el impacto con el escudo, el que había arrojado con su mano izquierda hacia la sombra del cadáver del Hobgoblin. Voló en arco, interceptando el relámpago y enviándolo a volar en otra dirección. Más fácil que arrojar bolas de plata a las bocas de las ranas en el festival. La brillante luz llenó su visión, y el acre olor a piel quemada alcanzó su nariz, humo negro revoloteó en el aire. La situación no era propicia para ver bien en absoluto. El destello todavía estaba impreso en sus retinas. Pero lo mismo sería en su enemigo, y eso es bastante bueno. Tomó la espada, ahora de un largo extraño, en su mano izquierda. La alzó en agarre inverso y saltó hacia el humo para atacar al chamán. GBBRGGG. El chamán alzó su bastón. ¿Podía usar otro hechizo? No lo sabía, pero no importaba. Lo que debo hacer es simple. Saltó, eliminando el cuerpo del Hobgoblin, yendo tan alto como pudo, alzó la espada y luego la bajó hacia su garganta. Eso fue todo. Gore, fue un fuerte impacto, suficiente para noquear a alguien. Sintió algo bajo él, oyó el grito y vio la ráfaga de sangre. Parecía que incluso la hoja rota de la espada fue suficiente para destruir la garganta de un Goblin. Eso debería impedirle seguir usando hechizos. Incluso cuando el asqueroso Goblin lo empapó, se inclinó con su peso, esperando romperle los huesos. Era más difícil de lo que había esperado, incluso teniendo un solo brazo. Apuñaló de nuevo con su espada. Esta vez, apoyó el pomo contra su brazo derecho inmóvil, dándole todo lo que tenía. Gorogogor, solo por si acaso. No importaba si la criatura podía usar hechizos o no. Él no le daría la oportunidad. Empujó el peso de su cuerpo aún más fuerte en la forma retorcida del chamán y golpeó de nuevo, una vez más en la garganta, una y otra vez, hasta que el tembloroso cuerpo dejó de moverse. Y otra. Tantas veces como necesitara. Entonces, finalmente, soltó el aire.
Su espada estaba enterrada hasta la empuñadura en la garganta del chamán, que finalmente había caído. Su mano y dedos se sentían congelados, simplemente se quedó allí con un agarre firme en la espada. Eicharem, con esfuerzo, se las arregló para liberar sus dedos de la espada, recubriendo el pomo con sangre para lubricarlo. Miró a su alrededor y vio, en la penumbra, cadáveres de goblins dispersos por todas partes. Él era lo único que se movía. El chamán goblin, el hobgoblin, el resto de los goblins, todos estaban muertos. No, los había matado. Si lo mataba, entonces no lo matarían a él. En silencio, agarró la espada que estaba en la garganta del cadáver, colocando el pie contra el cuerpo para empujar. Pero estaba manchado de sangre y descubrió que simplemente no podía hacerlo con una sola mano. Gruñó, miró alrededor y luego sacó la daga que había traído como recambio. Era la única arma que le quedaba. Aguantó su cabeza, que ladeaba debido al peso perdido por el cuerno arrancado, para mantenerla firme, y de algún modo se las arregló para preparar una antorcha con solo una mano. Con la luz de la llama, regresó a la cueva. El lugar estaba lleno de cadáveres. El vapor se levantó de las entrañas, la sangre oscura lo cubrió todo, y los ojos vacíos de los goblins muertos lo miraron fijamente. Fueron afortunados de que incluso queden cuerpos, pensó. Era más de lo que merecen los goblins. 4 por la entrada, y solo, concluyó, un jefe. 5 en total. Pateó uno de los cadáveres, que rodó sobre su espalda, claramente muerto. O al menos, parecía estar muerto, así que levantó su pequeña daga. 6. Uno a la vez, clavó el cuchillo en sus gargantas, las abrió y se aseguró de que nunca volvieran a respirar. Si ya estuvieran muertos, mejor. Si fueron heridos de muerte, los remató. Si intentaban emboscarlo, los mató. ¿Hacer todo esto con solo su brazo izquierdo fue un trabajo agotador? La daga quedó tan cubierta de sangre que pensó que podría deslizarse de su mano, así que cambió a un agarre inverso y la envolvió alrededor de su mano con una venda. No podía atarla, pero mientras tuviera el menor agarre del arma, no la soltaría. A mitad de su trabajo, un hedor que le revolvía el estómago y un dolor espantoso en el brazo derecho lo asaltó repentinamente, haciéndolo sentirse mareado. ¿Fueron segundos o minutos que estuvo allí? ¿U horas o días? En un instante, su conciencia volvió a concentrarse, y vomitó. ¿En qué había caído? ¿Residuos, o sangre, o ambos? Lentamente se puso de pie. Con su único brazo bueno, buscó en su bolsa, recuperando algunas hierbas empapadas de poción y empujándolas dentro de su boca. Sabían repugnantes, pero mientras las masticaba, sintió que su mente se volvía un poco más clara. Sin embargo, unas pocas hierbas no curarían sus heridas. Necesitaba atención médica. Su brazo derecho palpitaba brutalmente, pero el dolor era una señal de que tenía sensación. Él podría preocuparse por eso más tarde, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le llevó un tiempo agonizantemente largo, pero se aseguró de que cada goblin estuviera muerto. Atravesar la garganta, hundirla y luego sacar la daga e ir a por el próximo. Una y otra vez repitió el proceso. No tenía ni idea de cuánto llevaba así antes de que finalmente llegara a la parte más oculta de la cueva. No supo de inmediato qué estaba buscando. El techo era alto, el viento soplaba. ¿Era algo natural, o la habían excavado? No tenía ni idea. Pero la habitación desierta era obviamente de una persona importante, o goblin. En medio de la cámara, atada por cadenas, había una mujer. Estaba cubierta de inmundicia y no movía ni un músculo. Si recordaba correctamente, y si no había estado inconsciente mucho tiempo, ella había sido secuestrada hace una semana. ¿Estás viva? Vio un leve movimiento, tan ligero que al principio pensó que era un truco por la luz de la antorcha. Pero entonces vio sus pechos, cubiertos por mordiscos de apariencia dolorosa, subir y bajar levemente, prueba de que la chica aún estaba viva. Ahora la rescataban, pero su vida había sido dañada. Sin decir palabra, se arrodilló a su lado y la chequeó, y luego se levantó en silencio. No tenía que decidir él. Solo podía tener fe. No podría haber sido más feliz ser asesinada por los goblins que ser rescatada en este estado. ¿Asesinada por goblins? ¿Cómo podría ser feliz? Fue un pensamiento tonto. Miró alrededor de la cámara, observando varios lugares que parecían lugares donde un goblin podría estar escondido. La esquina, por ejemplo. Un altar estaba allí como si estuviera diseñado para llamar la atención, aunque parecía ser una pálida imitación de algún original. Estaba hecha de huesos humanos. Lo pateó, los huesos cayeron al suelo y luego miró a su alrededor. Encontró a sus goblins.
Varias criaturas pequeñas, acurrucadas, temblando y sollozando en voz baja. ¿Estaban rogando por sus vidas? Miró a los monstruos, apretujados en la esquina del cuarto. Pequeños goblins. Niños. Niños goblin. Estaba seguro de que los adultos les dijeron que se ocultaran. Podía imaginarlo fácilmente. Reconoció sus expresiones, lo miraban como a alguien que irrumpiera en su propio hogar. Ladeó la cabeza como si pensara sobre algo y se quedó allí largo rato. Los niños goblin empezaron a tomar piedras con sus diminutas manos. ¿Creían que no los veía? Cogió aire, y luego lo soltó. Detectó el aroma ya familiar, una mezcla de carne putrefacta y roída, y barro. Miró alrededor, escuchando los leves suspiros de la chica, robada de su dignidad. Con un lento asentimiento, contó los goblins. 21. Entonces usó su daga. Párrafo. Ella miró al sol del ocaso que le recordaba el color de la sangre. Se hundió en el oeste, volviendo el cielo rojo. Cada vez que lo veía mientras seguía las vacas por la granja, ella desviaba la mirada. ¿Siempre he hecho eso? Sí, probablemente. Ella odiaba el ocaso. Amaba el cielo estrellado, pero no podía soportar la vista del sol poniente. Me pregunto por qué. La razón era diferente a la de antes. Incluso ella lo entendía. Cuando era niña, había sido porque no quería regresar a casa. El jugar se acababa cuando se ponía el sol. Tenía que separarse de él y volver a casa. Por alguna razón, la entristecía siempre, pero ahora, supongo que no es hora de pensar en ello. Tenía que darse prisa en llevar las vacas a la cuadra. La vaquera sacudió la cabeza. Su larga melena se agitó. Había decidido dejárselo largo por su cuenta, pero había veces en las que podía ser bastante molesto. Oh, vamos. Gruñó, apartándose el pelo. Fue tras las vacas, llamándolas. Vamos, vacas. Alzó las miradas a las largas sombras de la gente que pasaba por la carretera junto a la granja. Sus sombras extendían una mano de forma extraña, con las piernas y los brazos estirándose de forma poco natural. Comerciantes, viajeros, aventureros. Sí, aventureros. Y entre ellos, uno de aspecto excepcionalmente extraño. Estaba cubierto por una armadura y yelmo, cargando un escudo y espada, claros indicios de un aventurero. Eso era bueno, pero todo su cuerpo estaba cubierto de suciedad. Uno de los cuernos estaba roto, su yelmo arañado y su espada tampoco parecía estar bien. Por encima, cojeaba. Alguna gente hacía muecas al pasar, otras se reían a sus espaldas. No parecía importarle. Solo otro novato que había mordido más de lo que podía masticar y terminó arrastrándose a casa. Nadie podría crecer sin lucha, así como un niño nunca podría aprender a ponerse de pie sin caerse. Sin embargo, la reacción fue solo humana, cuando las personas veían a alguien en una situación desesperada, o los compadecían o se burlaban de ellos. La vaquera fue la primera, sintiendo pena por el aventurero. Ella frunció el ceño. Me pregunto si está herido. Uno de sus brazos colgaba sin más, y estaba arrastrando los pies como si caminara en silencio. Era doloroso a la vista, pero eso era todo, no era como si sintiera algo especial por él. De todos modos, solo era un aventurero herido caminando por la carretera. ¿Había algo especial en ello? Entonces él pasó la granja, dirigiéndose a la ciudad y a poca distancia entre ambos, ella le vio la espalda y se detuvo. ¿Qué? La vara que usaba para guiar a los animales cayó de la mano de la vaquera. No podía explicarlo, solo sintió algo. Algo estúpido. Pero por reflejo, quizás no era necesaria más explicación. Sí. Solo sí. Si ha sobrevivido, estoy segura de que él se convertirá en aventurero. Poco después de pensar eso, la vaquera estaba corriendo. Saltó la valla, olvidando por completo a las vacas. Había poca distancia hasta la carretera, pero se negó a parpadear, sintiendo que él podría desaparecer si lo hacía. Hey, hey, tú. Espera un segundo. Él no se detuvo ni se giró. Quizás no se dio cuenta de que ella le hablaba. La vaquera apretó los dientes y se apuró. Estaba segura de que no corría tanto desde niña. Nunca había ido tan lejos desde la aldea, sin importar cuánto corriera. He dicho, espera. Casi antes de darse cuenta, estiró la mano y le agarró del brazo. Había sido capaz de tocarlo. Se agarró a ese brazo, y finalmente él dejó de caminar. Puso su mano libre sobre su pecho y soltó un suspiro. Los transeúntes mirándolos la pusieron incómoda, pero no importaba. El yelmo se giró hacia ella, y un ojo rojo se le quedó mirando desde detrás del visor. Ella no pudo verle la expresión, y el ojo parecía atravesarla, y ella tragó con fuerza. Hey, tú. ¿Me recuerdas, no? Su voz tembló.
¿La reconocería? ¿O ella se equivocó de persona? Su mano temblaba sobre su brazo. ¿Qué haría si se equivocaba? Era un poco tarde para dudar. Qué ridícula se sentía. Qué estúpida. Se mordió el labio con fuerza. Él inclinó su yelmo ligeramente y, tras un momento, en una voz terriblemente tranquila y fría, murmuró: sí, así que es él. La vaquera no pudo identificar la emoción que nació en su corazón. No sabía si estaba feliz o triste, pero las lágrimas bajaron por su rostro. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Estás bien? ¿Qué hay de tu hermana? Ya no podía detenerse. Las palabras brotaron sin más, se sorprendió de cuánto decía. 5 años. Habían sido 5 años. ¿De qué podían hablar? ¿Qué debería preguntar? ¿Qué le diría o contaría? Al final, el aparentemente interminable torrente de palabras se detuvo, bloqueada por su completo silencio, la falta de siquiera un susurro. Oh, ahora que estaba mirando a su yelmo, se sonrojó, y entonces él habló. Fácilmente, como si no hubiera nada raro. Estuve matando goblins. Oh, respiró a duras penas. En su mente surgió la imagen de los ataúdes vacíos de sus padres, sin cuerpos que enterrar en su funeral. Se recordó preguntando a su tío algo. Él no le contó nada. El viento se volvió más fuerte, enviando una ráfaga por la hierba de la granja. Este viento parecía frío y cruel. Yo solo, apartó su mano temblorosa de su brazo. Estaba segura de que él ni siquiera se movería incluso si ella lo dejaba ir. La vaquera cogió aire, su pecho se expandió, y luego lo soltó. No sabía qué era mejor, pero sí qué hacer. Al final, pensó qué hacer. Espera aquí, ¿vale? No respondió. Ella pensó que eso significaba, vale. Tenía que ser así, se dijo. Empezó a correr, pero tras unos pasos, se giró en redondo. Si desapareces, nunca te perdonaré. Ahora ella sabía que aún estaba tras ella. Frotándose los ojos, siguió corriendo. Él solo, se quedó allí. Justo como si estuviera esperando a su hermana viniera por él. Párrafo. Tío. El dueño de la granja miró a su sobrina abrir la puerta con un golpazo. Había acabado sus labores del día y estaba metiendo algo de tabaco en su pipa para disfrutar de un momento de relax. Era inusual para verla así. De hecho, él no podía recordar que pasara algo así antes. El chico, calma, calma. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Su agitación hizo que se medio levantara antes de saber qué estaba haciendo. Era la hija de su hermana. Había tenido una muy mala fortuna. El granjero no estaba bajo la falsa ilusión de que pudiera reemplazar a sus padres, pero le gustaba pensar que la había criado con cariño. Había un montón de gente ruda en la ciudad. Algunos eran aventureros, a menudo los bajos rangos no estaban tan alejados de las dificultades de la calle. Sintió el temor de que uno de ellos le hubiera hecho algo a su sobrina. No es eso, pero ella sacudió la cabeza con fuerza, su pelo sacudiéndose en todas direcciones. Las palabras salieron con tono tembloroso, casi como si llorara. Ese chico. El chico de la casa de al lado, ¿está vivo? Ha estado vivo todo este tiempo. ¿Qué? Su tío saltó por completo de la silla. El vecino. ¿Te refieres al de la aldea? Sí. Su cara era un caos de lágrimas que surgieron de las comisuras de sus ojos, pero ella sintió una y otra vez. Se las arregló para seguir hablando tras sus sollozos. Supongo que es una aventurero ahora. Y está ahí, fuera. Un aventurero, una nube pasó sobre la cara del granjero, y sacudió la cabeza. Vuelve de trabajar, creo. Creo que sí. Había muchos rumores sobre los aventureros, y no todos se podían creer. Pero los novatos decían que había 2 tipos de trabajo, limpiar las alcantarillas o... Así que estaba matando goblins, ¿cierto? Sí. El dueño vio a su sobrina sentir débilmente. Goblins. Pues claro. Soltó una clase de profundo gruñido. Aventuras. Quizás el chico no tuvo otra opción. El mundo era demasiado cruel para que un huérfano sobreviva día a día. Pero aún así, un aventurero. Y uno involucrado con goblins, sin ir más lejos. Quiero que se quede aquí, pero quizás no lo dejarás. Ante la pregunta de la chica, la cara del granjero mostró una expresión dolida, y soltó un suspiro. Cuando pienso cómo debe haberlas pasado ese chico, supongo que es natural que quiera venganza. El mismo granjero había perdido a familiares, después de todo. No era como si él no entendiera el sentimiento. Recordó que su sobrina y el niño en cuestión tenían casi la misma edad, debía tener 13, 14, o quizás 15.
Demasiado joven, en cualquier caso, para hacer frente a emociones tan crecientes. Supongamos que alguien que pasa por la calle te golpea en la cara y luego simplemente se aleja sonriendo. Pocas personas perdonarían semejante acto, y mucho menos olvidarlo. Pero para luego casar a la persona que te había golpeado y devolverle el golpe, ¿cuánto tiempo y esfuerzo tomaría eso? Y cuánto más si hubiera un 80 o 90% de probabilidades de que alguien ya se hubiera ocupado de esa persona. Supongo que se sentirá mejor después de haber destruido 2 o 3 nidos. Ese debería ser el límite, el granjero decidió. Eso valdría. De otro modo, ¿a dónde llegaría? Si decide que quiere aprender un oficio respetable, puede ayudarme en la granja. Y sobre todo, era una petición de su sobrina. Incluso después de haberla cogido, ella había mantenido la mirada gacha, nunca mostrando sus emociones. Ahora venía con un deseo desesperado. ¿Cómo podía negarle sus emociones? Bien. El granjero soltó un largo y profundo suspiro, las comisuras de su boca formando una sonrisa. Dile que puede quedarse. Esta noche. Y tantas como necesite. ¿En serio? Risa, como decía ese proverbio. El cuervo que acaba de graznar, se esternilla con La cara de la chica brillaba, incluso mientras las lágrimas aún caían de sus ojos. Sin embargo, su tío dijo, necesito que pague una renta. Eso asegurará que al menos invista en este lugar. El granjero no olvidó esta palabra de advertencia. Su sobrina obviamente confiaba en el chico, pero como su guardián, tenía que tener cuidado. Habían pasado 5 años desde que su hogar fuera destruido, más que suficiente para que el chico se volviera no solo un aventurero sino un rufián, una de esas inseguras criaturas. Podía quedarse en un granero o en algún lugar hasta que el dueño estuviera más seguro de quién era ahora. Si puede aceptar eso, entonces tráelo. Vale. Es perfecto. Su sobrina se frotó los ojos repetidamente con la manga. Estaban rojos e hinchados, y parpadeó para aclararlos. Yo, lo traeré ahora. Gracias, tío. Entonces se giró y salió volando por la puerta incluso más rápido que como había venido. La puerta se cerró con un portazo. El granjero la miró y suspiró de nuevo. Bueno, entonces, ella había salido corriendo, estaba seguro de que había olvidado traer las vacas a casa, haría lo mejor por ella. Se estiró y se preparó para trabajar. Este chico no era un completo extraño. No había relación de sangre, solo amigo de su sobrina, pero un lazo era un lazo. Venían de la misma aldea, quién sabe. Si le mostramos una vida pacífica y buena, quizás atempere sus sentimientos también. Entonces el dueño salió, sin tener idea de cuán equivocado estaba. Párrafo. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, y las lunas gemelas brillaban con fuerza. Alzó la mirada, mirando intensamente a las lunas roja y verde. En la distancia podía oírse el último bullicio del día desde la ciudad, un estruendo que se extendía desde las oscuras profundidades del bosque hasta la hierba de los campos de la granja. Si uno escuchara atentamente, incluso podría escuchar las voces de las bestias salvajes escondidas entre las sombras, pero escuchar atentamente no era lo que estaba haciendo. Simplemente estaba allí de pie, reproduciendo la batalla en su mente. Había preparado su equipamiento, ido a la cueva, peleado con los goblins y los mató. Aún podía sentir en sus manos la sensación de haber tomado 22 vidas. No estaba acostumbrado aún. Cargó con la chica y la llevó a donde el jefe de la aldea. No sabía qué le pasara después, ni le importó preguntar. No pensó en ello en términos de ganar o perder. Ni siquiera pensó en ello como en un rescate. Todo lo que sabía era que había destruido un nido, que pensaba que vendría a destruir un solo agujero de goblins. Nada. Todo lo que había hecho era destruir un nido goblin. Nada más. Nada había cambiado, por supuesto que no. ¿Lo había esperado siquiera un poco? Ridículo. Su corazón se sentía frío. Ni un atisbo de emoción lo atravesó. Tengo mucho en lo que pensar. Su espada se había roto, pero resultó ser más conveniente de esa manera. Tendría que conseguir una espada corta. Su armadura lo satisfizo, pero parecía ser vulnerable a las puñaladas. Necesitaría una buena cota de malla o similar. Un escudo había sido la elección correcta. Idealmente, sería un poco más pequeño y más fácil de mover. Uno sin asa, solo una correa. El casco era importante. Le había salvado la vida. Pero, ¿qué hacer con los cuernos, o cuerno, antídotos? Pociones, artículos curativos. Requeriría una variedad de tales cosas. Fueron muchos contra uno. Necesitaba cada que pudiera conseguir. Tendría que pensar en una estrategia. Si seguía haciendo lo que había hecho esta vez, moriría. No le importaba morir, pero quería llevarse a más de uno o dos con él.
Las tácticas también eran importantes. Tendría que ser capaz de matar a más goblins con mayor precisión, y sin dejar el trabajo a medias. Si los podía matar, no lo matarían. La verdad era así de simple. ¿Pensaría en un plan y atacaría? No podía ignorar el entrenamiento continuo. No había garantías de que las cosas fueran bien de inmediato. Pero lo haría mejor la próxima vez. Y aún mejor después de esa. No acabaría con 1 o 2 nidos. No podía. Esto era el principio. Su primer paso. Voy a matar a todos los goblins. ¡Ey! Entonces ella regresó, una chica corriendo por el oscuro camino sin mucho más que una linterna, su pecho pesado por el esfuerzo. Era la chica que lo detuviera. La recordaba. Ella le había dicho, espera aquí, y así había hecho. Tío, él dice. Estaba seguro que imaginaba la mirada de alivio y alegría que pareció cruzar su cara cuando lo vio. Dice que pues, quedar aquí. Así que, vamos. Las palabras eran tan amables, tan directas, que parecía que ya iba a romper a llorar. Él quedó en silencio un momento, pensando. Y entonces, asintió lentamente. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.